¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Muy buen fin de semana. Gracias por estar con nosotros, por supuesto. Oigan, tomándome un pequeño paréntesis de lo que tiene que ver con la política nuestra de cada día e invitándolos, por supuesto, para que este fin de semana nos acompañen con interesantes entrevistas. Va a estar Paco Cruz Jiménez con nosotros analizando y de qué manera la Suprema Corte de Justicia de la nación, las corruptelas, los intereses, lo podrido que está ese sistema. Paco, de verdad, se fue a fondo del mismo, no se lo pierdan. Estará dentro de una hora y media ya arriba esta entrevista. Estará con nosotros también Salvador Leiva, doña Enriqueta Quevedo, hablando del caso Brenda Quevedo. Vaya datos, vaya nombres, vaya información que proporcionaron en torno precisamente a esta enorme injusticia. Y por supuesto, también vamos a platicar con Emanuel Stills este sábado, nuevas evidencias del caso Vallarta que plantean a quienes están protegiendo realmente para que no salgan los Vallarta de la cárcel, porque recuerden que son 3 hermanos Vallarta los que están precisamente detenidos. Y mañana domingo, porque ustedes lo pidieron, el maestro Cristian Nader con nosotros, analizando a fondo, por supuesto, a su estilo, con su capacidad enorme, su enorme capacidad intelectual, lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Así que, por favor, no se lo pierdan. Además de otra entrevista que tenemos con usted para ustedes, relacionada precisamente sobre el espionaje de Miguel Nazar Haro con Jacinto Rodríguez de Quinto Elemento Lab. Otra gran entrevista. Y también el doctor Hugo López Gatell, que nuevamente nos visita y con el cual platicamos a fondo en este cierre ya de las campañas rumbo a la jefatura de gobierno, bueno, rumbo a la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno. Así que no se lo pierdan. Oigan, pero esta tarde quiero platicar con ustedes, quiero compartir con ustedes todo en el marco de la política nacional e internacional, el tema de la guerra cognitiva. ¿Saben ustedes qué es la guerra cognitiva? ¿Saben que la OTAN, y lo dijo aquí en nuestro canal el maestro Fernando Buenabad, en alguna de las entrevistas que les pusimos, la OTAN lanzó una guerra cognitiva, la guerra por tu cerebro? Y es que mire, desde la antigüedad el propósito de las guerras no es la derrota militar del adversario en sí misma, ni siquiera es su destrucción, sino es su culturización, su colonización, es la aceptación de la preeminencia propia por parte del enemigo y su sometimiento. De eso se trata. Vea lo que pasó cuando Estados Unidos invadió México, ¿no? En aquellas fechas en donde llegaron hasta el castillo de Chapultepec, no se quedaron, colocaron ahí su bandera, mostrando precisamente que habían sometido a nuestro país. La victoria solo se alcanza cuando la derrota es aceptada, así de claro. La victoria solo se alcanza cuando la derrota es aceptada por el conjunto de la sociedad vencida. Y una victoria militar no logra necesariamente la aceptación de la derrota por otra parte. Pero esto, ojo con esto puede conseguirse por otros medios, como por ejemplo la persuasión, las amenazas, la extorsión y también, por supuesto, la coacción. La guerra psicológica, la propaganda, han sido siempre parte de la guerra y están dirigidas tanto a la población del país enemigo como a la propia población. Estas buscan obviamente, por una parte, la desmoralización, la descomposición social del enemigo. ¿Para qué? Pues obviamente que para debilitarlo y que acepte su derrota. Y por otra, la cohesión precisamente de la población propia para que ésta se mantenga unida en el esfuerzo bélico y acepte la necesidad de la guerra. La guerra psicológica y la propaganda cobraron un gran impulso con el desarrollo de los medios de comunicación en lo que fue la primera mitad del siglo XX. Las técnicas de propaganda desarrolladas por Joseph Goebbels supusieron precisamente un hito para el desarrollo posterior de la televisión y las grandes redes privadas de comunicación de masas que dieron obviamente un alcance mundial. La guerra de información, precisamente en el concepto doctrinal estadounidense, consta de 5 capacidades básicas o elementos. Estos incluyen la guerra electrónica, operaciones de redes informáticas, guerra psicológica, engaño militar y seguridad operativa. ¿Por qué surge ahora? Y aquí les pregunto para que ustedes también opinen, platiquen con nosotros, interactúen. ¿Por qué surge ahora en el siglo XXI, después de milenios, este concepto de la guerra cognitiva? Bueno, la guerra cognitiva
Es una forma de guerra no convencional que utiliza herramientas cibernéticas para alterar los procesos cognitivos del enemigo. Explotar, por supuesto, los sesgos mentales, el pensamiento irreflexivo provoca obviamente distorsiones en su pensamiento, todo esto para influir en la toma de decisiones y entorpecer cada paso, cada acción con efectos obviamente negativos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. El objetivo, el objetivo declarado, que incluso nos lo mencionó también el maestro Jorge Mahfoud en alguna ocasión, es atacar, es explotar, incluso destruir cómo alguien construye su propia realidad. A ver, su autoconfianza mental, hay que destruirla. Su confianza en los procesos, en los enfoques necesarios para el funcionamiento eficiente de grupos, sociedad o incluso naciones, eso hay que destruirlo, dice la guerra cognitiva. Es una forma de guerra híbrida, si me lo permiten. ¿Por qué? ¿Por qué híbrida? Bueno, porque utiliza la información como combustible, pero va mucho más allá de la mera información. La guerra cognitiva lo que aprovecha son los despliegues de las grandes corporaciones tecnológicas y la vigilancia masiva para explotar el Big Data, ¿no? La ingente cantidad de información que producimos de datos donde quiera que vayamos, ¿no? Hoy por hoy nuestros datos están en todos lados y luego nos sorprendemos, ¿no? Decimos, nos están espiando. No, man, pues si tú diste tus datos al abrir cualquier cuenta en cualquier plataforma. Ahora, estos datos permiten conocer mejor a cada persona y usar obviamente ese conocimiento para cambiar la forma en la que ustedes o yo pensamos. La guerra cognitiva tiene un alcance universal, ¿eh? Llega a individuos, llega a estados, llega a empresas, llega a organizaciones multinacionales. Obviamente que su campo de acción es global y tiene como objetivo tomar el control del ser humano, tanto civil como militar. El sector privado de las grandes corporaciones tecnológicas proporciona los elementos básicos para la guerra cognitiva. Datos, infraestructura, algoritmos, tiene un interés financiero muy claro en avanzar en la investigación para su desarrollo. Y las instituciones militares, incluso norteamericanas y de la OTAN, promueven actualmente este proceso y lo promueven de manera activa. Un estudio financiado por la OTAN, es decir, esto no es opinión, esto es información. Este estudio financiado por la OTAN, que incluso se titula Warface Cognitive, presentado por François de Clouzet en noviembre del 2020, ha servido de base a muchos, pero a muchos artículos, analizando precisamente las consecuencias de la guerra cognitiva. Este hombre es un teniente, Clouseau es un teniente coronel retirado del ejército francés que dirige la institución llamada algo así como Proyectos de Innovación, Transformación e Innovación, que está situada en Estados Unidos, está situada, en Norfolk es Virginia, en Virginia. Y el estudio precisamente presenta la guerra cognitiva como una amenaza contra la OTAN y el mundo occidental, pero el artículo lo que deja ver es cómo este concepto está integrado en su doctrina militar, cuál es el estado de desarrollo reconocido y propone nuevos desarrollos en asociación con las grandes corporaciones tecnológicas. Incluso la guerra cognitiva se plantea como un nuevo dominio de guerra y se dirige tanto contra las poblaciones de los propios países como otros. Y el objetivo de la guerra cognitiva son las personas, por supuesto. ¿Por qué? Porque se basa en el desarrollo de las ciencias cognitivas para degradar la capacidad de saber, de producir, de frustrar activamente el conocimiento. Estas ciencias abarcan obviamente todas las ciencias que se ocupan del conocimiento, sus procesos, psicología, lingüística, neurobiología, lógica. Y una de las características de la guerra cognitiva es la omnipresencia de sus actividades en la vida cotidiana. Incluso estas actividades se ubican fuera de la construcción normal de paz, crisis, conflicto y puede complementar un conflicto militar, pero también puede llevarse a cabo sola. Ahora, la guerra cognitiva es potencialmente interminable, por supuesto, ya que no puede haber tratado de paz o rendición para este tipo de conflictos. Finalmente, les comento que esta guerra, la guerra cognitiva, explota la adicción digital civilizacional, utiliza las técnicas del Big Data e inteligencia artificial desarrollada por las grandes corporaciones tecnológicas
y aprovecha nuestras vulnerabilidades cognitivas, distorsiona la percepción de la realidad, generando, amplificando sesgos cognitivos que cambian la forma en que uno piensa. Por eso el capitalismo de la vigilancia, digámoslo así, o el capitalismo de vigilancia, ha creado una mezcla muy lucrativa, excedente de datos, de comportamiento, ciencia de datos, infraestructura material, poder computacional, sistemas algorítmicos, plataformas automatizadas. La guerra cognitiva se dirige a cada persona de una manera muy, pero muy individualizada. Y finalmente la OTAN lleva a cabo precisamente este tipo de acciones con una finalidad, tener el control directo de la opinión de la gente para poder manipular lo que está pasando en realidad, sobre todo en el tema, por supuesto, bélico, pero también se utiliza ya en materia política. Y hay que estar muy atentos con todo ello, porque en materia política, Cambridge Analytica fue un parteaguas que demostró cómo es posible aprovechar las herramientas digitales para crear una versión reducida de maquinaria de manipulación y de vigilancia masiva. Y de esa manera, por supuesto, poder manipular un voto, porque el voto a final de cuentas es totalmente emocional. ¿Ustedes qué piensan? Como siempre un gusto, como siempre un placer y acompáñenos en nuestras entrevistas. Que tengan un excelente fin de semana.